Ya, estamos de vuelta. Llegó, se salvó la tremenda funa. Sí, también, si nosotros hemos funado. Ustedes saben que hemos funado aquí político. Llegó Carol Cariola, te agradecemos que estés acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Darío? Gusto saludarlo. No es necesario la funa, sí iba a llegar. Me comprometí, llegué, tuve un problema ahí en el camino, Ya, está bien. pero aquí estamos. ¿Cómo estás? Te invito a que corras un poquito esto para el lado. ¿Sí? ¿Como ¿Sí? para No, acá? para acá. Ah, Para ahí. acá. Básicamente para Para que que me la cámara puedan no ver, ya. tape Ok, tu rostro, tu boca, para escucharte. Oye, ok. Carol, bueno, qué bueno que estás acá, qué bueno que nos acompañas acá en el set de 32 minutos. Ya nos hiciste... Sí, muy Está bonito el bonito, set. ¿no? Sí, Está bien. felicitaciones, muy Ya. bonito ¿Qué está el más lugar. bonito? ¿Este set o los primeros 2 años de gobierno? No sé, no sé si es comparable, son cosas distintas, pero el set está muy bonito, pero los 2 años de gobierno han sido muy difíciles, digo yo. Creo que han sido 2 años bien complejos, ya los análisis han sido, este fin de semana vimos varios análisis de distintas personas, los medios de comunicación han estado haciendo balance, el mismo presidente también estuvo, entiendo, hoy día en la mañana en ADN, también el diario El País ayer haciendo distintos balances de lo que ha significado estos 2 años. Y bueno, la verdad de las cosas es que no podemos decir más que ha sido años muy complejos. O sea, gobernar sin mayoría en el Parlamento realmente es una dificultad. Y no solo para este gobierno, sino que para todos los gobiernos que tienen esta realidad en el mundo, que son varios. Los gobiernos progresistas en general han tenido esta realidad y no ha sido fácil avanzar en la reforma que se proponen en el programa de gobierno. Bueno, aquí ya lo hemos visto, la reforma tributaria se cayó, el avance de la reforma de pensiones ha sido a tirabuzón, si bien logramos aprobarla en términos generales en la Cámara de Diputados y Diputadas, se cayeron gran parte de los elementos que contenían la reforma previsional, ¿cierto? Ahora está en el Senado, vamos a ver qué pasa ahí, pero todo ha tenido que ser muy negociado, muy en discusión, porque lamentablemente con los votos del oficialismo no alcanza, no basta, y eso trae como consecuencia, Darío, que por supuesto que han sido años con dificultad. Ahora, también hay cosas positivas y cuentas alegres que sacar en términos de que se avanzó en el royalty minero, tenemos copago cero en salud, se logró establecer algunas medidas que desde el plano administrativo y también legislativo que han avanzado. Hace poquitos días logramos sacar después de 7 años la ley integral del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que es una ley muy importante para nosotras, hemos venido persiguiéndola por años, que reconoce todas las formas de violencia de género, no solo la física, psicológica, sino que también la institucional, la violencia simbólica, la violencia política y otro tipo de violencia que no están reconocidas. Sí. Bueno, y así varias otras cosas que podríamos mencionar como avances de estos primeros 2 años, que me parecen relevantes también de decir, porque tampoco es que no se ha hecho nada. O sea, hay avance, pero es verdad que las reformas no ha costado muchísimo y ha sido muy difícil, y bueno, es ahí donde tenemos el principal estanco, ¿no? Sí, me pasa lo siguiente, te interpelo, pero en el ejercicio, digamos, de preguntar. Claro, porque, por ejemplo, las cosas que tú señalas son como, no lo digo, digamos, ridiculizando el tema, sino que en el fondo es como, ya, uno podría hacer una pauta. Son como las típicas pautas que hacen cualquier gobierno, etcétera. Dice, bueno, reforcemos aquellas cosas, porque para que la gente no se lo olvide, por supuesto, y volvemos a recordar las 40 horas y el sueldo mínimo, etcétera. Y hay como que 4... no las mencioné a todos, Sí, que también son muy relevantes. Que las agregué, digamos, las 4 o 5 cosas que uno podría decir como ya destacar. Y, por supuesto, hay 500 más que son mucho más pequeñas y que también tienen validez. En este y en cualquier gobierno, que ahí un poco voy al Sin tema. duda. Porque, por ejemplo, yo miro esto y digo, ¿cuál de estas no podría haber sido hechas por Bachelet, hechas por Lagos incluso? O sea, digo, ¿dónde está quizás esa un poco cierta radicalidad, sin mayoría en el Parlamento, pero cierta radicalidad como en las banderas? Y lo digo sobre todo por la figura del presidente. Y en eso cito, aquí mismo, en este lugar, lo dijo y abrió la conversación de marzo tu colega, el diputado Gonzalo Winter, ¿cierto? A propósito un poco de la disputa ideológica, por ponerle un poco un título, y a eso le agregó, en un tono mucho más duro que lo habrás leído ayer, muy bien escrita, como siempre, la columna de Daniel Matamala, que hace el día antes de los 2 años una radiografía brutal, además haciendo una comparación muy dura con Barros Luco. Con Barros Luco. Y con todo lo que eso implica. Dura, pero que me parece que tiene el valor que es honesta, porque en el fondo no es que no la escribió Cristian Valenzuela. La escribió alguien que seguramente sí ha tenido ciertas expectativas, como muchos más, de un gobierno. Entonces, en ese encuadre que te planteo, ¿cómo lo ves tú? Es decir, vamos a los elementos autocríticos. Está claro que hay una valoración, pero los elementos autocríticos en estos 2 años, ¿qué ha faltado? Pero en serio, ¿qué ha faltado? ¿Ha sido liderazgo del presidente? Porque no todo puede ser las condiciones de las minorías en los parlamentos, que es lo habitual. La excepción a la regla es que haya mayorías parlamentarias. De hecho, pasó una pura vez con Bachelet 2 y tampoco sirvió para mucho.
me interesa esos elementos autocríticos que tú nos puedas entregar en este espacio más fraterno conversación. Sí, no, bueno, la autocrítica la tendrán que hacer quienes han hecho la política desde el gobierno. Yo no soy parte del gobierno, soy parte del poder legislativo, que son poderes autónomos distintos. A nosotros nos ha tocado vivir la realidad desde el Parlamento, que no ha sido fácil, ya te comentaba, no tener mayoría en el Parlamento ha sido duro, ha sido difícil, porque efectivamente deja de manifiesto de alguna u otra manera que los elementos de transformación más identitarios, por decirlo de alguna forma, que venían en el programa de gobierno, se han ido retrasando, ¿no? No quiero decir postergando, porque yo he visto el esfuerzo que han hecho los ministros, las ministras, el propio presidente, por tratar de sacar adelante. O sea, la reforma tributaria traía consigo el impuesto a los superricos, que ha sido una demanda muy importante que no tiene que ver solo con la recaudación fiscal para tener más recursos y por ende financiar las necesidades ciudadanas, las demandas sociales, sino que también tiene que ver con la mirada más de fondo de ir generando cambios en la distribución de los recursos, de ir generando mayor equidad en la distribución de los recursos. Lo mismo el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, este es el aumento más significativo que hemos tenido en los últimos años y creo que si bien, claro, uno podría poner un debate que es más de fondo y que tiene que ver, bueno, pero cuando problematizamos la diferencia que hay entre las ganancias del salario mínimo y entre quienes más ganan en nuestro país. Evidentemente también es un debate y un debate que cruza lo ideológico. A mí me parece que el debate ideológico siempre es importante y es relevante entre la militancia, entre los partidos, entre los sectores que de alguna u otra manera tenemos un debate político respecto de cómo hacer avanzar. Pero la realidad, Darío, nos pega en nuestra cara todos los días y es evidente que la ciudadanía tiene demandas, tiene urgencias de las que el gobierno también ha tenido que hacerse cargo. Que la agenda de seguridad se haya tomado la prioridad también de gestión del gobierno, que no mencionamos, pero también hay varias cosas que se han venido legislando. En este momento el gobierno está poniendo mucho esfuerzo en la defensoría de las víctimas, está poniendo mucho esfuerzo, por ejemplo, en fortalecer la Fiscalía Nacional. Hoy hay un esfuerzo de fortalecimiento de los fiscales, de aumento de los fiscales a nivel nacional para aumentar la investigación. Hay esfuerzos también en otros proyectos que se han venido desarrollando y a mí me parece, o la Fiscalía Supraterritorial, que va en específico en la búsqueda del crimen organizado y en los delitos de alta connotación. Hemos tenido que legislar nuevos delitos que no existían, el sicariato, el delito de secuestro express, que son cuestiones que no teníamos en nuestro país, en fin. Entonces, claro, yo comparto que la disputa ideológica siempre tiene que estar presente y evidentemente nosotros tenemos que confirmar, o sea, reafirmar de alguna u otra manera la posición que nos trajo hasta acá, que es la que representó la ciudadanía, la que eligió la ciudadanía. Pero al mismo tiempo también creo que eso no nos puede desvincular del debate práctico, cotidiano y de la urgencia que la materialidad concreta de la vida, de lo cotidiano, del alza de la vida, de la inflación, del costo de la vida, del alza de los precios, y por tanto también de las necesidades concretas en materia de seguridad que los chilenos y chilenas nos están demandando. Entonces, yo no soy parte del gobierno, lo vuelvo a repetir, digo, en términos prácticos, no participo del Ejecutivo, soy parte del Poder Legislativo. De hecho, a nosotros nos toca muchas veces fiscalizar. Hemos manifestado diferencias también con decisiones políticas que el gobierno ha venido tomando y eso también lo hemos hecho públicamente, pero insisto que creo que uno tiene que mirar esto con crítica, autocrítica sin lugar a duda por parte de ellos, pero al mismo tiempo también con la claridad de que las circunstancias han sido bastante claras, ¿no? Y han ido marcando realidades de las cuales el gobierno se ha tenido que ir haciendo cargo. Sinceramente, He sido muy sincera contigo. Sí, yo así lo he Y sentido. lo seguiré siendo. Yo así lo he sentido. Yo me imagino, porque además lo he conversado con algunos colaboradores del presidente, digamos, de primera línea, y todos valoran mucho ciertas condiciones humanas y esta cercanía. Y entonces, por lo tanto, hay una valoración positiva. Pero hablemos de política. ¿Te ha sorprendido en estos 2 años de presidencia de Gabriel Boric una permanente como cercanía y un tránsito hacia el centro político, o no lo ves así? A ver, yo creo que no sé si es un fenómeno solo de Gabriel Boric, ¿no? Es cosa de mirar cómo se comportan los gobiernos progresistas en América Latina.
hay que ver a Lula. Lula tuvo que pactar incluso la incorporación del centro político y de la centro derecha incluso dentro de su gobierno. No estoy diciendo que eso sea lo correcto ni lo que queremos hacer, pero es evidente que para poder construir mayoría, y vuelvo al Parlamento, a ver, esto no es un detalle. A veces se minimiza respecto de las consecuencias o las condiciones que pueda generar el tener un Parlamento favorable y el tener un Parlamento en contra. Si bien Gabriel Boric no tiene un Parlamento 100% en contra, no tiene mayoría en el Congreso. Esa es la realidad. O sea, necesita para aprobar cualquier ley el 50+1. No lo tiene. Entonces, como tiene menos del 50% del Parlamento a favor de sus políticas, de su programa, en compromiso con el programa de gobierno, lo que él necesita siempre es buscar ese N más adicional, ¿no?, que requiere para poder sumar los votos para poder hacer avanzar una política determinada. ¿Tú no ves entonces Así ocurrió. ¿Tú no ves un tránsito como...? Porque también, o sea, es que puede ser sería, legítimo, pero... es difícil juzgarlo. Me parece un poco apresurado. Es que lo de Piñera, a ver, Piñera es un presidente de la República. No, pero... Él tendría que haber sido, la despedida que se le hace al presidente Piñera es un funeral de Estado que le corresponde a cualquier presidente de la República. Sí, yo, y lo quiero decir con todas sus letras, no comparto algunas de las reflexiones que el presidente Boric hizo respecto de la responsabilidad política o de la exageración a la que él hizo alusión respecto de las críticas que en algún momento se hicieron al presidente Piñera. Yo creo que el presidente Piñera en su gobierno cometió errores importantes, graves, violaciones a los derechos humanos que están sustentadas en 4 informes internacionales. No es algo que se nos ocurrió a la izquierda decir o a los sectores políticos progresistas decir en su momento porque sí, digamos. Entonces, claro, ahí podemos tener diferencias, pero el que él haga una posición política respecto de ese caso en particular u otra, no necesariamente significa que el presidente está girando ideológicamente hacia el centro. Creo que eso es algo que tiene que responder él. No, uno podría hacer un juicio de cómo se está comportando el gobierno, y yo por lo menos lo que veo hasta ahora es que el gobierno ha seguido haciendo esfuerzos por cumplir su programa, que es lo que a mí me importa del gobierno, más que si el presidente mantiene una posición de izquierda absoluta o si ha girado hacia el centro o si ha tomado nuevas posiciones. Bueno, el presidente de la República tiene un deber y una responsabilidad que es cumplirle a todos los chilenos y chilenas. Y eso implica asumir la tarea de hacerse cargo de las necesidades inmediatas. La seguridad es una necesidad inmediata, y no porque se haga cargo de la seguridad se derechiza el gobierno. Al contrario, creo que eso es una aberración de algunas personas que plantean que poco menos que los debates de seguridad son de derecha. O sea, hacerse cargo de la seguridad pública y asumir una discusión, una propuesta y una acción en positivo respecto de ello, me parece que es lo más progresista que hay. O sea, nosotros necesitamos que la seguridad pública, que la seguridad de las personas sea considerada un derecho fundamental, y así es como tenemos que concebirlo. No hay un derecho más clave para cualquier ser humano que poder salir de su casa a trabajar y saber que va a volver tranquilo, que no va a ser asaltado, asesinado, o que no va a correr riesgo él, ella o su familia. Entonces creo que ahí muchas veces hay una distorsión respecto de que si esa es la razón. No sé, pienso que yo por lo menos no me atrevería a hacer un juicio anticipado. Quedan además 2 años de gobierno. Cuando terminemos este gobierno haremos también un balance de, bueno, qué fue lo que ocurrió, dónde se estuvo más allá, dónde se estuvo más acá, porque la derecha, por ejemplo, juzga a Gabriel Boric por ser en extremo de izquierda. Sí. Entonces le dicen que no, que él es muy de izquierda, que es un presidente que no tiene capacidad de matiz, que está obsesionado con sus reformas, que no quiere ceder, etcétera. Y por otro lado, hay sectores de izquierda que dicen que Gabriel Boric lo ha cedido todo. Entonces, bueno, ahí habrá que hacer también una evaluación equilibrada respecto de lo que significa la realidad. Y yo vuelvo a repetir, la realidad implica gobernar. Y la realidad implica gobernar en este momento con sectores que no son parte del gobierno. Y lo digo a propósito del Parlamento fundamentalmente, sobre todo en el Senado. O sea, si en la Cámara de Diputados tenemos una posición minoritaria de menos del 50%, imagínate lo que significa en el Senado, donde somos menos todavía. Entonces, eso obviamente implica tener que negociar algunas cosas. De lo contrario, sería inmovilizarnos y quedarnos sentados y esperando que las cosas ocurran, quedándonos en nuestra trinchera diciendo, tratamos de hacer todo lo posible por avanzar la reforma, pero no nos resultó, cuando en realidad podemos ir buscando camino. El royalty minero es un ejemplo de eso. Las 40 horas es un ejemplo de eso. O sea, ahí hubo que conversar
hubo que negociar, hubo que buscar caminos para poder encontrar las posibilidades de concretar estas políticas públicas, se hizo, y a mí me parece que eso está bien, es la realidad que tenemos. Si tuviéramos la mayoría, quizás la realidad sería distinta y estaríamos contando otra historia, Darío, pero no tenemos otra realidad. Así fue como el pueblo de Chile decidió que se compusiera el Parlamento y así la democracia, y bueno, hay que convivir con esas condiciones, y yo también entiendo que el gobierno en eso ha hecho lo posible, al menos yo lo veo así. Hay que seguir para adelante, hay que seguir empujando, no renunciar a nuestros propósitos. Yo en eso sí tengo una convicción muy clara de que no tenemos que renunciar a los propósitos y a los compromisos que hemos realizado, que tenemos que cumplirlos, pero hay que cumplirlos dentro de la realidad que tenemos concretamente en la democracia chilena y la composición política que tiene nuestro país. ¿Le corresponde al Partido Comunista presidir la Cámara de Diputados ahora? Bueno, hay un acuerdo administrativo, ya lo sabes, es algo que se ha conocido públicamente desde el primer año de este periodo. Se inició un acuerdo administrativo que ha ido teniendo algunos cambios en el camino, porque algunos se arrepintieron en su momento, después volvieron al acuerdo, han salido. Es parte de lo que te estaba contando recién, o sea, hay sectores de centro que se han transformado en cierta medida como en una bisagra para todo, incluida el acuerdo administrativo de la Cámara, porque aunque son minoría, son una minoría que se termina transformando determinante, porque si se suman a un sector, son mayoría con ese sector, si se suman al otro, son mayoría con ese sector, y en ese espacio se ha ubicado en cierta medida la democracia cristiana, el Partido Demócrata, Amarillos, ¿no? Que también tienen expresión, algunos independientes. Y bueno, nos correspondería, según lo que el acuerdo administrativo plantea, nosotros decidimos en su momento postergar nuestro momento de Recordémosle mandato. a la gente que son 6, digamos, periodos. Son 6 periodos, y claro. al Partido Comunista le tocaba el segundo. 6 periodos en 4 años. En 4 años. Claro. Y le tocaba el segundo, y como que ya en ese minuto no hubo agua en la piscina, ya vamos a entrar en eso. Cedimos. Y por lo tanto sería el cuarto periodo que es ahora. Claro, exacto. Y bueno, ahí están las conversaciones, los jefes de comité están conversando, esperamos que se cumpla el acuerdo, nosotros por lo menos así lo hemos hecho siempre, el Partido Comunista es un partido que da la palabra y la cumple, así creemos que se hace la política, nosotros cumplimos nuestra palabra con el PPD en el primer periodo, con el Partido Liberal en el segundo, con la Democracia Cristiana en el tercero, y esperamos ahora que se cumpla con el Partido Comunista. En teoría después vendría Demócratas en el siguiente periodo, y también estamos disponibles a cumplirlo. Entonces, nosotros esperamos que esto se dé un acuerdo administrativo, no un acuerdo programático ni político, solo tiene que ver con la administración de la Cámara, así que esperamos que esto sea lo menos traumático posible para todos y que realmente la palabra empeñada esta vez se cumpla por parte de las actorías políticas que han hecho parte de este acuerdo. Bueno, hay que decir que la diputada, justamente Carol Cariola, que está acá con nosotros, es la persona que deberá encabezar la Cámara de Diputados. No necesariamente, porque no es algo que esté definido. Nosotros lo definimos la vez anterior, como yo era la propuesta, decidimos dar un paso al costado a propósito de viabilizar el acuerdo, porque hubo algunos cuestionamientos. Ahora lo que es importante es que el Partido Comunista le corresponde presidir, eso es lo que hemos planteado, esperamos que el acuerdo se sostenga y nosotros definiremos como bancada de manera autónoma quién es la persona que nos va a representar. Lo quería poner en primera persona por 2 razones. Interpretación mía, bueno, uno por un hecho, porque efectivamente tú fuiste la carta en aquella oportunidad, hace un año y medio atrás, aproximadamente. Y segundo, ya interpretación mía, porque me parece que por la historia, por los tiempos en el Parlamento, por el liderazgo, es más o menos obvio, ¿no? A nadie le sorprendió que fuera la carta del Partido Comunista, y por lo tanto a nadie le sorprendería que debieras ser tú, de alguna manera, el conjunto de la bancada del Partido Comunista, digamos, claramente por lejos el diputado o la diputada que tiene, digamos, mayor presencia, mayor figuración, mayor liderazgo. Entonces, te lo pregunto, porque te lo planteo como pregunta, pero una sensación. No lo van a permitir. Pareciera ser que no van a permitir que una mujer comunista presida la Cámara. ¿Tú tienes también esa sensación? Mire, yo no quiero adelantar sensaciones, yo creo que acá la política es bien objetiva. Es evidente, Darío, que hay mucho machismo, o sea, eso es algo que vivimos cotidianamente, yo lo he dicho en más de alguna oportunidad, pareciera ser que hay personas que la presencia de las mujeres se les hace más difícil. Cuando yo iba a ser la presidenta en su momento, el debate era que había sido vocera del apruebo, sin embargo, cuando asume el vocero del apruebo, no les importa. Sí, entonces, claro, evidentemente ahí se generó una evidente demostración de los problemas
o la diferencia de trato respecto al género, hubo toda una campaña del terror a través de distintos medios de comunicación, etcétera. Mira, yo no lo sé. Vamos a ver, insisto en el punto de que no tenemos resuelta nuestra propuesta para asumir la mesa. Yo creo que todos los compañeros y compañeras de nuestra bancada están en condiciones, independiente de los años, de la trayectoria, están en condiciones. Tenemos compañeras tremendas con una tremenda trayectoria, como Lorena Pizarro, fue presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Tenemos Alejandra Plasencia, otra compañera con tremendas capacidades que hoy día, además, no solo que fue dirigente del Colegio de Profesores, nos representa en comisiones relevantes como seguridad, nuestro propio jefe de bancada, Luis Cuello, en fin. O sea, propuestas hay y tenemos de sobra compañeros y compañeras con una tremenda trayectoria. Bueno, Carmen Hertz está de vicepresidenta de la Cámara en este momento, como parte del acuerdo administrativo, por lo tanto, yo no creo que esto esté acotado a un solo nombre, muy por el contrario, creo que nosotros tenemos posibilidades bastante abiertas para poder tomar una determinación, está en nuestras manos tomar esa determinación, porque lo que no queremos, Darío, es que finalmente otros sectores políticos se sientan con el derecho de definir finalmente. Nosotros no nos metimos en quién iba a ser el presidente del Partido Liberal. O sea, digo, cuando le tocó al Partido Liberal, no nos metimos en la presidencia del PPD, no nos metimos en la presidencia de la Democracia Cristiana. Ellos eligieron, ellos definieron quién era su representante en este caso Candidato. la persona candidato o candidata, y bueno, nosotros decidimos apoyar y deliberar a favor del acuerdo que teníamos. Creemos que esa es la dinámica que se debe sostener y por lo tanto no nos parece personalizar este debate porque no corresponde. Esto tiene que ver con el Partido Comunista, con cumplir el acuerdo respecto del Partido Comunista de Chile. Y bueno, nosotros veremos si es un hombre, si es una mujer, quién de nuestros cuadros es quien asume la tarea. Creo que esa es una tarea que nos corresponde a nosotros definir. Así que no estoy de acuerdo con esto de personalizarlo ni ponerlo, porque además es una forma de estigmatización que me parece que trae una carga muy, muy machista por lo demás, sí, en quienes lo intentan hacer y quienes lo buscan hacer, porque esto ha sido orientado de esa manera y me parece que nosotros no tenemos que darle espacio a ese tipo de actitudes ni acciones. Aunque pareciera que justamente ese es parte del riesgo también, porque de alguna manera hay un chantaje implícito, hubo una odiosidad, o sea, ya pasó un tiempo, quizás uno se lo ha olvidado, a mí no se me ha olvidado, la odiosidad que hubo cuando a ti te tocaba y uno entendía que esto iba a ser una cosa formal, porque es un tema administrativo, no tenía que ver con, oye, presento mis candidaturas, no, le toca, listo, y se Sí, vota. pero Pero hubo un acuérdate, nivel de hubo un odiosidad nivel de espantoso. odiosidad quizás mayor, pero también es cierto que este era un problema con el Partido Comunista. O sea, yo también lo dije en su momento, yo no me lo tomo a personal, Sí, de acuerdo. porque en definitiva lo que tenía la Democracia Cristiana, y esa fue la razón, básicamente para que lo recordemos con todas sus letras, que se aprovechen en el camino y que evidentemente si además es una mujer es peor, claro, tiene un elemento, y lo dijimos en su momento, pero también es cierto que esto fue en contra del Partido Comunista y fue un veto que se expresó a partir de acciones que se nos achacaron de alguna u otra manera que no habíamos llevado adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso ocurrió, ya pasó, nosotros en ese momento hicimos un análisis, tomamos una determinación como organización, de hecho fue una decisión que tomamos colectivamente como partido, de la cual yo evidentemente estuve muy de acuerdo, porque tenía que ver con viabilizar que la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas quedara en nuestro sector, y así fue, y afortunadamente la derecha hasta ahora no ha logrado encabezar la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas, lo cual evidentemente contribuye y ayuda a poder establecer cuáles son las prioridades legislativas que se ponen, hacerlas en concordancia con el gobierno, etcétera, etcétera. Así que me parece que eso también es importante. Última pregunta. Facilitar los procesos legislativos que beneficia a la gente, básicamente. Eso es, no tiene que ver con que beneficie al gobierno o a otro sector político, beneficia a las personas cuando finalmente no se transforma esto en un tironeo. La derecha ha tomado una decisión, Darío, quiero decirlo con todas sus letras, que es obstruir al gobierno. O sea, claramente ellos no quieren que el gobierno logre llevar adelante su programa y no nos dejan gobernar, no los dejan gobernar. O sea, la derecha tomó la decisión de ponerle trabas a todas las iniciativas legislativas que el gobierno presenta, todas. Y eso es una realidad, lo vemos todos los días en el Parlamento. Entonces, claro, imagínate si estuvieran a la cabeza de la mesa de la Cámara, o sea, si el gobierno ya la tiene difícil y eso perjudica a las personas, imagínate lo que significaría que estuvieran. Por eso es una responsabilidad política lo que hay detrás de eso, ¿no? Última, aprovechando ya del fuego amigo, ¿te ha llamado la atención en estas últimas semanas, par de meses incluso,
algunas actuaciones que uno empieza a sumar del Partido Socialista, de ese mundo del socialismo democrático, respecto como a poner nuevamente en cosas que parecieran obvias, como por ejemplo, queremos un gran acuerdo municipal, entonces bueno, más o menos obvio que los alcaldes en ejercicio tienen prioridad y no se hace como no se hace en primaria en ese lugar, Mm. aparece esta ofensiva contra Irací. Hay distintas cosas que han ido pasando. ¿Te ha sorprendido? ¿Lo minimizas? ¿Cómo lo ves? Para ser honesta contigo, no me ha sorprendido. Ya, Creo eso. que- Ya, ahora no te sorprendió por qué. No me ha sorprendido porque, a ver, cuando hay un proceso de negociación, cada uno hace su parte, ¿no? Lo que le Su tejo corresponde. pasado. Claro, cada uno juega su rol. O sea, el candidato que levantaron en la comuna de Santiago, con todo respeto, digamos, es un candidato que fue candidato a concejal en la última elección y no fue electo, ¿no? Entonces también eso es importante decirlo porque a veces pareciera ser que fuera como un candidato con muchas expectativas, con muchas posibilidades. Si leo la tercera y el Mercurio, es pero, un gran líder claro, de Chile. Sí. Pero la verdad las cosas es que, claro, puede ser una gran persona, yo no lo conozco, así que no voy a hacer un juicio de quién es el compañero ni nada, pero la verdad es que, claro, él sí enfrentó una elección en Santiago y no fue electo concejal, o sea, eso significa que su votación fue muy, muy, muy baja, ¿no? Para no salir electo concejal. Yo creo que es evidente y a todas luces Iracy Hasler es la candidata más competitiva de la comuna de Santiago. Yo no tengo ninguna duda de eso. Ella es una persona que ha dado muestras de que a pesar de las dificultades, una campaña sostenida en su contra. O sea, yo te digo, pasan cosas terribles en distintos municipios del país, o sea, hay un alcalde preso porque tenía billetes en sus paredes, hay una alcaldesa en detención, exalcaldesa de la UDI en prisión preventiva, o sea, o con domiciliaria, con cautelar domiciliaria, ¿cierto? A propósito de un tremendo desfalco en la municipalidad de Maipú, y han puesto todos los focos en cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que pase en la Municipalidad de Santiago, aunque no sea responsabilidad de la alcaldesa, se lo tratan de atribuir. Y en eso la verdad es que hay muchos medios de comunicación, y ha sido bastante notorio por lo demás, ¿cierto? Que han estado en esa dimensión. Hay sectores políticos que hacen uso y aprovechamiento de aquello también, eso es evidente, no solo la derecha, también a veces los aliados ven en eso una oportunidad y dicen, bueno, a lo mejor nos toca a nosotros, no sé. Mira, en esto yo creo que lo lamentable de esta situación, Darío, es que estamos en un momento político donde la derecha azota el mundo, ¿no? Y digo eso porque no solo porque es cualquier derecha, no es una derecha democrática la que empieza a asomar la cabeza. Lo que ha venido ocurriendo en distintas partes del mundo, en América Latina, lo vemos en Argentina, lo vimos en Brasil con Bolsonaro, es la aparición de una derecha de extrema derecha, incluso al borde del fascismo, ¿no? En algunas cosas. Entonces, cuando ese peligro está latente y que implican peligros, por ejemplo, para las mujeres en el retroceso a sus derechos, peligros en el retroceso de derechos sociales, laborales, ya lo estamos viendo con Milei en Argentina. O sea, él era como la crónica de una muerte anunciada, se veía venir que él iba a empezar a impulsar distintas medidas políticas que iban a generar lo que ya se está generando. Hay un proceso de movilización en curso muy fuerte por distintas razones a propósito del retroceso en políticas, de la amenaza, incluso del aborto, o sea que es una medida que las mujeres lograron con mucho esfuerzo en Argentina después de muchos años. En fin, o sea, creo que estamos en una situación compleja y Chile no es la excepción. En Chile también han aparecido expresiones políticas de extrema derecha que se atreven a decir cualquier cosa, que están permanentemente rompiendo los límites de incluso la coherencia democrática, de la convivencia democrática sana. Uno puede tener muchas diferencias políticas y yo por lo menos soy muy partidaria de que en la democracia las diferencias políticas se confronten, se enfrenten siempre. Pero cuando tú ya pasas los límites y llegas al punto de la misoginia, llegas al punto del anticomunismo agresivo, ciego, como lo hemos visto en los últimos meses por parte de algunos sectores, ahí tú te das cuenta de que algo está en peligro, ¿no? Porque finalmente cuando tú dejas de aceptar la diversidad dentro de la política, finalmente lo que se pone en riesgo es la democracia. Y yo creo que, y pongo este elemento de reflexión más de fondo, porque creo que la elección municipal sí tiene que ver con esto. Y la capacidad de acuerdo que tengamos entre los sectores progresistas democráticos tiene que ver con esto, tiene que ver con resguardar la democracia. Por lo tanto, frente a eso, cualquier mezquindad,
cualquier interés pequeño, egoísta, que se pueda anteponer ante la gran tarea que tenemos, que es básicamente poder terminar el gobierno, ojalá con la mayor cantidad de avances posibles del programa que comprometimos al país, del presidente Boric, pero por otro lado, el lograr sostener al menos en las manos de la izquierda, el progresismo, de los sectores democráticos, la mayor cantidad de municipios a lo largo del país, me parece que es una tarea política relevante, porque la elección municipal va a determinar la elección presidencial, eso está claro, o sea, no, o al menos va a generar un precedente muy relevante para lo que venga después, para las parlamentarias, para la presidencial, y los riesgos de retroceder en derechos que hemos conquistado son claros. Ellos están en contra de la gratuidad de la educación, ellos están en contra del Ministerio de la Mujer, ellos están en contra del aborto en 3 causales, estaban en contra de la ley del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Hablaron en contra de los republicanos, yo no podía creer, o sea, de cuestiones que uno pudiera decir, ya, pero si son mínimas, ¿cómo van a estar en contra? Están en contra, y si pueden hacernos retroceder en eso, en cuestiones que hemos ganado, lo van a hacer. Entonces, el riesgo es grande, y yo creo que en eso el llamado que hacemos es más bien a la unidad, a construir de conjunto, a no caer en pequeñeces, a poner nuestras mejores cartas, las más competitivas, a la cabeza de todos los municipios, a hacer primarias donde haya que hacer primarias, porque también no hay que tenerle miedo al proceso democrático de elegir. De hecho, yo creo que al contrario, es bueno hacer primaria, ayuda a que la ciudadanía tenga más tiempo para conocer a sus candidaturas, porque la elección, las primarias se inscriben en abril y van a haber un par de meses de campaña, además, que van a permitir conocer mejor a nuevas candidaturas, sobre todo en el caso de los municipios donde los alcaldes o alcaldesas no pueden ir a la reelección. Así que bueno, hay una negociación en curso, yo espero que logremos llegar bien a abril, ya no queda nada, estamos a puertas para poder inscribir candidaturas a primaria y que tengamos un acuerdo de unidad lo más amplio posible. La democracia cristiana ya está arriba, estamos en eso tratando de encontrar un camino común y me parece que ese es el camino que tenemos que tener y enfrentar de conjunto los desafíos que vienen con la mayor amplitud posible, porque eso es lo que requiere en este momento el país. Acuerdos nacionales para combatir la delincuencia, para combatir el crimen organizado, para hacer avanzar las reformas, para subir las pensiones, para mejorar la vida de los chilenos y chilenas, que yo creo que, y evidentemente para mejorar la economía, que no es un elemento secundario, sino que los chilenos y chilenas también requieren de tener una mejor condición de vida. Así que creo que por ahí van los desafíos que tenemos y los acuerdos políticos también pasan por ello. Llegó un poquito tarde, pero llegó y habló harto. Muchas gracias, Cariola. Bueno. La vamos a sacar de nuestra lista gris. No. Somos exigentes nosotros. Está bien. Y yo le tengo mucho cariño, así que muchas gracias, felicitaciones por por Canal 32 Minutos y también por el programa, porque creo que es bueno democratizar los espacios y disputar desde las visiones progresistas de izquierda también los espacios de comunicación. Nosotros también lo estamos haciendo, así que estamos ahí en un proyecto, y ahora que aprovecho de pasar el dato y estuvimos con la Juanita Parra, vamos a seguir teniendo también otras conversaciones, así que muy abiertas a la conversación política. Excelente. Con Carol entonces hacemos el cierre del programa. Nos encontramos mañana. Gracias, Paletroques querido.